Son las 8 en punto, estamos en vivo, esto es Sala de Prensa, es un gusto acompañarlos y saludarlos, gracias por estar en sintonía de Noticias Caracol en Vivo y de Sala de Prensa, hoy para analizar el panorama político del país a propósito de que se destapan las cartas, ya están las fórmulas vicepresidenciales y vienen movimientos interesantes en cada una de las campañas en el país. Saludo a nuestros analistas de cabecera, Pedro Viveros y Gabriel Cifuente, que están esta noche con nosotros. Pedro, bienvenido. Un saludo especial, Pablo, y al gran Gabriel Cifuentes, un gran abrazo especial y a todos los que nos ven. Doctor Gabriel Cifuentes, muy buenas noches. A mi amigo Pedro, a usted Pablo y por supuesto a toda la audiencia de Caracol, un fuerte abrazo, un saludo. Estamos hoy con la mejor actitud porque vienen muchas cosas en las campañas presidenciales y quiero que analicemos varios temas importantes. Lo primero que quiero preguntarles es, entonces ya quedan definidas las cartas, quedan definidas las fórmulas vicepresidenciales y con eso se abre el espectro para lo que viene en las presidenciales, don Pedro. Y Pablo, yo creo que ya, a ver, hay unos que son más grandes, en mi opinión, que son como 4 carriles, que son los carriles robustos, en opciones, tanto en las encuestas como en las votaciones, que serían el doctor Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Cada uno de esos 4, en mi opinión, son como los más fuertes, los que están en el pelotón, diría yo, Pablo, porque luego vienen otros candidatos que creo yo están bastante rezagados, salvo que ocurra algo más importante en los debates o en las correrías que hacen los candidatos o en los apoyos que tengan, que de pronto alguno de los que está más rezagado pueda terminar subiéndose al pelotón. Pero por ahora yo me quedaría diciéndole, Pablo, que son esas 4 campañas las que van punteando en este momento de cara a la primera vuelta. Y son, Gabriel, a las que se les empieza a hacer un seguimiento constante, teniendo en cuenta esos números, las alianzas, las decisiones que van tomando punto por punto, esas campañas que está hablando Pedro. Sin lugar a dudas, yo coincido con la lectura de Pedro. A pesar de que hay 14 duplas, 14 fórmulas a la presidencia, a juzgar por las encuestas, por los números obtenidos el pasado 8 de marzo, pues parecería que hay unas candidaturas que tienen unas mayores probabilidades, que son más viables, y es ahí donde, sin lugar a dudas, y sin desatender lo que pase con las otras campañas, estará puesto el foco. ¿Y por qué digo no se puede desatender? Porque igual durante este proceso, después de primera vuelta, va a haber una reconfiguración política donde estas campañas que no lleguen a segunda vuelta, incluso las campañas que tengan poco capital político, pueden entrar a jugar un rol fundamental y ahí se hablará, por supuesto, como usted lo señalaba, Pablo, de alianzas, de acuerdos programáticos, de acuerdos incluso burocráticos. Y hay otra cosa que parece interesante y es que el primer gran hecho político fue sin lugar a dudas la elección de las fórmulas vicepresidenciales, pero no va a ser el único y en estas semanas ojalá que vengan debates, encuestas. Hay muchos partidos que todavía no tienen candidatos y que están a puerta cerrada hablando con las diferentes candidaturas, así que eso también puede comenzar a mover el ajedrez político. Estuve preparando toda la tarde este programa para los dos y parte de esa preparación fue, digamos, una discusión que fue durante el fin de semana, que fue una entrevista en la revista Cambio de Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo sobre temas coyunturales de los que no están de acuerdo. Escuchamos lo ocurrido en esta entrevista y me voy con la opinión de ustedes dos. Sí, puede ser de 2 hombres, claro que sí, nosotros reconocemos eso. ¿Y esos 2 hombres, usted está de acuerdo con que adopten niños? Yo no estoy de acuerdo con la opción gay. No está de acuerdo. No. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad, ¿sí? Y hoy en Colombia está habilitado, ¿sí? Tengo amigos cercanos. ¿Usted ha querido adoptar? Yo tuve un interés de adoptar antes de mi accidente. Arranco con Gabriel. Gabriel, ellos dos, Paloma y Juan Daniel, llegaron no preparados a esta entrevista o sencillamente es un tema que tienen de diferencia, pero que en las diferencias se puede construir. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué opina?
un poquito de ambos, Pablo. O sea, creo que la entrevista sí generó, digamos, rechazo en algunos sectores. Pero quiero decirle una cosa, Pablo, y es que la apuesta política de Paloma y de Juan Daniel a mí me parece que es una apuesta muy difícil, pero muy valiente. Hoy en día, Paloma Valencia no es solo la candidata del Centro Democrático, sino que es la candidata de una coalición que tiene dentro de sus hitos fundamentales justamente poder convivir en las diferencias. Y entonces yo creo que esto que pasó el día de ayer con la entrevista, que puede generar mucho debate, que puede generar incluso indignación en ciertos sectores, es la muestra viva de la apuesta que están haciendo en esta dupla, y es justamente poder dar conversaciones difíciles, conversaciones donde los acuerdos pueden llegar a ser complejos, pero que demuestran también la apertura de un sector político que tradicionalmente nunca ha estado de acuerdo con el reconocimiento de ciertos derechos, y la apertura también de un miembro de la comunidad LGTBI que sabe que es importante que esas discusiones se den en el marco del debate público. Ahora, si a mí nadie me ha pedido ningún consejo, Pablo, pero ya hablando de las formas, si a mí me hubieran preguntado cómo abordar el tema, yo les hubiera dicho, vea, ustedes dos tienen un acuerdo fundamental. Su acuerdo fundamental es la protección a la Constitución del 91. Ustedes han rechazado categóricamente la posibilidad de que se abra la puerta a la constituyente, y eso los obliga a respetar el marco constitucional y el marco de la jurisprudencia constitucional. Ahí ya no hay debates. Uno puede tener diferencias ideológicas, uno puede tener diferencias de aproximarse a ciertos problemas, pero el acuerdo fundamental es el respeto por la Constitución y la jurisprudencia, y ahí el debate, por ejemplo, de la adopción de los menores por parte de parejas del mismo sexo se zanjó en 2015. Entonces, verdaderamente ahí no habría mucho debate, pero obviamente lo que queda, digamos, y con esto concluyo porque me interesa también oír mucho la opinión de Pedro, es, yo creo que hay un acuerdo de estar en desacuerdo, pero eso no se puede quedar en el papel. Creo que el siguiente paso es demostrar cómo esos desacuerdos se resuelven, cómo se tramitan, cómo verdaderamente cuando haya posiciones difíciles de este tipo, como la que quedó en evidencia en la entrevista, cómo se van a resolver esas diferencias. Y yo creo que eso es lo que le hace falta al país entender de esta dupla. Solo para que me quede claro, se zanjó en 2015, quiere decir, la Corte Constitucional ha dicho que sí, Sí, pueden dos hombres adoptar un sí, niño o dos sí. mujeres. Sí, sí. Hoy en día en Colombia las parejas del mismo sexo pueden adoptar, y eso lo dijo la Corte Constitucional y está garantizado, mejor dicho. Lo que demuestra eso son diferencias profundas de carácter ideológico, de carácter moral, que legalmente no tienen ningún asidero porque la Corte ya lo resolvió, porque ambos han dicho que respetarán la Constitución y la jurisprudencia, pero lo que no queda claro es a futuro, frente a otros temas que puedan surgir, cómo van a resolver esas diferencias. Ah, qué bueno que usted toca los otros temas, don Pedro. Adopción de parejas del mismo sexo, el tema de la marihuana y el tema de la JEP son las tres diferencias que se han generado. Quiero preguntarle cómo ve usted entonces esta situación. Pues mire, Pablo, a mí me pareció muy interesante porque llevamos hablando de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, ya al día de hoy son creo que 9 días hablando de esa fórmula vicepresidencial, del gran debate que ocasionó esa entrevista, y no había visto yo eso desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro, que el eje central de la discusión no fuera Petro. Ahora, en estos últimos 9 días nos olvidamos de Petro y entramos en una discusión de otros temas con otros candidatos y con unos temas de fondo. Y aquí ya le voy a responder por qué me parece a mí interesante lo que pasó. Porque esas dos personas se veían frescas hablando, sentando cada uno su posición, pero no en un conflicto, sino dialogando sobre problemas esenciales de esta sociedad. Es que aquí en Colombia, Pablo y Gabriel, hemos confundido los problemas con los conflictos. Los problemas los hemos conflictualizado, y estos dos señores lo que hicieron fue convertirlos más en un problema de diferencias políticas. Paloma Valencia nunca le dijo a Juan Daniel Oviedo que no tenía derecho a ser homosexual, y tampoco dijo que no tenía derecho a tener un hijo o adoptarlo. Lo que le dijo es que ella no estaba de acuerdo,
y en eso tiene todo el derecho a decir que no está de acuerdo. Lo que no podría es traspasar la ley y decir que eso es ilegal, porque como lo decía Gabriel, eso es legal en Colombia, pero también tiene todo el derecho una persona que no esté de acuerdo con eso de manifestarlo. Y tampoco le pueden decir a Paloma que ella es homofóbica por haber dicho que no está de acuerdo con que las personas del mismo sexo adopten un hijo. Y tampoco la respuesta de Juan Daniel Oviedo fue una respuesta conflictual, y yo no sé si la palabra exista. Me parece que fue un gran debate que profundiza algo muy importante, que hay dos personas que piensan diferente, pero no convierten eso en un conflicto, sino que lo debaten. Y me parece, ojalá que lo sigan haciendo, por el bien de la narrativa, para alejarnos del discurso de Petro y sus debates y sus conflictos, y entrarnos en una problemática como la que están planteando dos personas que están en una fórmula. Ojalá que todos los problemas en Colombia se resolvieran así, de la manera genuina como la están planteando ellos dos. Por eso a mí me pareció muy positivo que lo hicieran abiertamente y sentaran esas posiciones, porque entre otras cosas, Pablo, aprovechan para presentar su plan de gobierno. Yo no sé si es que no estamos acostumbrados a eso, pero qué bueno que hay una fórmula que tiene diferencias y las resuelve y las presenta a la opinión pública, no como un conflicto, sino como un problema. Algo muy Y corto que quiero fíjese, contrapreguntarles. No, pero adelante, Gabriel, adelante. es que yo creo que Pedro da en un punto. Y a mí sí me gusta de las formas que personas que tienen diferencias sean coequiperos y no enemigos. Pero, Gabriel, si Porque esas diferencias claro, hoy surgen en medio de un debate hacia la presidencia, mi pregunta es muy puntual. ¿Esto después no tendrá fricciones para cuando ya estén trabajando juntos? Es la Pero pregunta. pero eso no solo va a pasar siendo fórmula vicepresidencial en campaña o siendo ya presidente y vicepresidente electo, sino que eso pasa todos los días en el Congreso, eso pasa en las salas de la casa, eso pasa en los comedores, eso es normal, tener diferencias es normal. Yo lo que creo y reitero, Pablo, es que a mí me parece que es importante que ya que estamos nosotros metidos, digamos, en un escenario donde hay una apuesta política que va a mirar la forma de juntar a personas que piensan distintos para debatir, para llegar a consensos, resolvamos es cómo se llega a esos consensos. Y yo creo que ahí está, digamos, esa pieza faltante, eso que nosotros estamos extrañando y que en algún momento, para que esto no sea, como dicen los gringos, un backfire, para que no recule, digamos, esta situación, yo creo que más pronto que tarde ellos van a tener primero que sentarse para ver efectivamente dónde son los puntos dentro del plan de gobierno, dentro de los problemas estructurales que tiene el país, donde pueden tener diferencias y sobre todo enseñarle al país y decirle al país cuáles van a ser esos mecanismos para tramitar esas diferencias. Porque yo creo que está bien tener diferencias, está bien tratar de consensuarlas, pero hay que pasar del qué al cómo. Muy bien. Don Pedro, no había tenido la oportunidad de preguntarle cómo ve usted la escogencia de Aida Quilcue. ¿Cómo ve esta mujer allí en la campaña de Iván Cepeda? Pues mire, Pablo, a mí me llama la atención que quieren, o es lo que uno ve hacia afuera, que el candidato Iván Cepeda decidió proteger sus votos. Él había podido escoger seguramente a alguien de centro o buscar a alguien de centro izquierda o irse por algún empresario o por alguna persona de un sector que muchos lo verían como un complemento, pero creo que decidió proteger sus votos. Entonces, ¿qué hace con Aida Quilcue? Lo que hace es profundizar y proteger sus votos para que ese grupo de gente no se le disperse. Yo creo que si él hubiera escogido con el cálculo político de complementar su fórmula, de pronto había podido tener el riesgo de comenzar a perder gente doctrinaria, radical de izquierda, que es la que él tiene dentro de su sector político. Entonces creo que lo que decidió fue cerrarse y escoger a alguien. Entre otras cosas, los indígenas, Pablo, son las personas que usted ve cada vez que el presidente pega un grito político fuerte en la Plaza de Bolívar, está rodeado de la Guardia Indígena y de una cantidad de grupos cercanos a los indígenas de Colombia. Cada vez que él habla en la plaza pública y hace esos grandes alegatos, el sector que más se representa son los indígenas o en cualquier sitio del país.
Entonces yo sí creo que eso es coherente con lo que el candidato del gobierno, el doctor Cepeda, pues quiere hacer, porque también su jefe político, el presidente de la República, pues tiene una cercanía con los indígenas. Y por último, también el Pacífico colombiano. El único sector que ha organizado al Pacífico en materia política es el sector del presidente Petro. Y aquí, con esta escogencia, pues intentará seguramente solidificar el Pacífico colombiano con la fórmula de Aida Quilpué, Pablo. Contrapregunta, cuando usted me dice proteger votos, ¿esto quiere decir que Aida Quilpué no le representa número de votantes? Es pregunta. No, lo que digo es precisamente lo que trato de decir, no sé si me expliqué bien, que él con la escogencia de Aida Quilpué reafirma su grupo político y se cierra para no perder ese sector político, sino profundizar y tenerlo, digamos, electrizado de su lado. Porque de pronto si hubiera escogido una persona de otro sector para complementar la fórmula, se le había comenzado a, digamos, debilitar ese voto duro que él tiene en la izquierda radical en Colombia, el doctor Iván Cepeda. Gabriel, veo mucha confianza en Iván Cepeda, lo respaldan las encuestas, lo respalda, digamos, el Vox Populi en el país, pero esa confianza, pues finalmente estamos hablando de política y usted me lo ha dicho varias veces en estos programas, una semana en política es mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que como dice Pedro, Iván Cepeda escogió una fórmula endogámica, es decir, de sus propias bases, de su propia línea, obviamente con una carga simbólica muy fuerte, una mujer indígena del suroccidente del país, reivindicación a las comunidades, a las luchas sociales, campesinas, en fin, tiene una cantidad de ingredientes y de elementos que son parte de ese marco axiológico, de esos principios propios del DNA de la izquierda dura, pero obviamente que eso tender un puente frente a sectores más moderados. Y de pronto él con este cálculo piensa y está confiado de que tiene el tiquete a segunda vuelta y los datos, por lo menos, lo que dicen las encuestas, lo que dicen las elecciones del 8 de marzo, en donde no solo obtuvieron la mayor votación al Congreso, sino que los demás candidatos o Roy Barreras y la consulta simplemente reforzó la idea de que Iván Cepeda es el líder indiscutido de la izquierda, pues le darían razón para pensar que tiene con qué llegar holgadamente a una segunda vuelta sin necesidad de romper, como decía Pedro, con su propia base. Lo que pasa es que segunda vuelta, con otro candidato fuerte de la oposición, va a ser necesario llegar a acuerdos con otros sectores. Es decir, Iván Cepeda solo con la base dura del pacto no va a llegar a la presidencia y muy difícilmente va a ganar en una primera vuelta, que son las apuestas que en todo caso están mirando dentro de las campañas del pacto. Así que puede haber una lógica, puede haber una razón. Hubo ciertamente un cálculo de sacrificio, es decir, que se perdía con la fórmula de Aida Quilpué, pero el para Iván Cepeda seguramente va a llegar en una segunda vuelta, donde por más que le vaya a los demás candidatos de centroizquierda, suman aproximadamente 1.200.000, 1.500.000 votos que seguramente entrarán al redil del pacto histórico. Don Pedro, gracias Gabriel. ¿Qué está pasando por los lados de la campaña de Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo? Quiero preguntarle si de pronto en el tema de conversación ha perdido fuerza Abelardo de la Espriella o cómo ve usted, digamos, esta campaña. ¿Sabe qué me pasa, Pablo? Que creo yo que es una escogencia muy buena por el perfil del doctor Restrepo, pero ¿sabe qué me ha pasado con las fórmulas vicepresidenciales de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella? Que al estirar durante tanto tiempo el debate de la fórmula de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, estas se perdieron del panorama. Yo creo que si usted le pregunta a mucha gente hoy en Colombia cuáles son las fórmulas de Abelardo de la Espriella o de Iván Cepeda, poca gente tiene recordación. Es que mire, estamos hablando desde el lunes de la semana pasada hasta hoy de una sola fórmula vicepresidencial, que es Juan Daniel Oviedo, y de la candidatura de Paloma Valencia. Esas candidaturas y esos nombramientos fueron efímeros y creo que estuvieron como medio día en la reseña de los colombianos. Y eso se lo digo ¿por qué? Porque el doctor Restrepo es una persona, un técnico y una persona conocedora del Estado.
de lo que adolece el señor Abelardo de la Espriella, entre otras cosas. Él mismo lo dice, que él nunca ha estado en un cargo público, que él no conoce eso. Luego, a mí me parece que el conocimiento del doctor Restrepo le suma a la fórmula, pero el doctor Restrepo no tiene votación, y yo creo que Abelardo de la Espriella necesita votación. Y voy a decírselo para concluir de esta manera. Los votos de Abelardo de la Espriella, Pablo, estaban hace un año donde Sergio Fajardo, hace 6 meses donde Vicky, y hoy están donde Abelardo. Si comienza a subir Paloma, no me cabe la menor duda que se corren para ese lado. Esos votos, no hay votación firme. Si usted busca los votos de Iván Cepeda, los encuentra, y si busca los votos de Paloma Valencia, los encuentra. Yo, en el espacio electoral y político de Colombia, no veo y no siento, y no hay votos duros por Abelardo de la Espriella. Son unos votos que fluctúan según la opinión pública. Y según, ¿sabe qué, Pablo? Aquel que le gane a Cepeda. Para allá se corren esos votos, Pablo. Aquel que le gane a Cepeda, Gabriel. Tal cual, ¿no? O sea, es decir, la lectura de Pedro fue impecable. Yo creo algo adicional, Pablo y Pedro, y es lo siguiente. Abelardo de la Espriella, digamos, y uno aquí es interesante ver que cada candidato usó criterios distintos para escoger su fórmula, cosa que en estas últimas campañas las fórmulas vicepresidenciales se constituyen en hechos políticos y no en meros actores decorativos, cosa que es algo también muy interesante para ver. Pero en el caso de Abelardo de la Espriella, la estrategia política de él para mostrarse como la antítesis de Iván Cepeda fue radicalizarse tanto que ni siquiera una persona como José Manuel Restrepo, que votó por el plebiscito, que fue exministro de Iván Duque, que es un académico reconocido, moderado, responsable, sensato, logra diluir un poco esa figura, digamos, del extremo hacia la derecha de Abelardo de la Espriella. Entonces, por eso, quizás también lo que logra compensar José Manuel Restrepo es la falta de experiencia en lo público, como bien lo decía Pedro. Pero aquí también es interesante ver una cosa, Pablo, y es que el primer contendor para Paloma Valencia no es Cepeda, es Abelardo de la Espriella. Es decir, aquí nosotros estamos teniendo por el lado de la izquierda un líder indiscutido que difícilmente va a ser destronado por alguno de los otros candidatos que están en el tarjetón, pero una centroderecha, llamémoslo un sector de la oposición sobrepoblado desde el centro con Sergio Fajardo, centroderecha con Paloma Valencia y derecha, si se quiere ponerle categorías, Abelardo de la Espriella, y solo uno de ellos tres va a poder pasar a segunda vuelta a competirle Iván Cepeda. Entonces, obviamente que aquí vamos a comenzar a ver de qué manera las estrategias de campaña, sin acabarse totalmente porque se van a necesitar en una segunda vuelta, sí van a tener como contendor, paradójicamente, no a Cepeda, que es al que quieren derrotar en última instancia, sino Paloma y Abelardo, que van a entrar en el ring para llegar a segunda vuelta. Y cuando usted dice sin acabarse, lo decía Abelardo de la Espriella en algún momento. Si algo llega a pasar, yo le cargaré las maletas a Paloma Valencia, lo decía en una entrevista. Pedro. Pero es tan cierto lo que dice Gabriel, que mire usted que, por ejemplo, el Centro Democrático es capaz hoy de presentarle al país la primera mujer que pueda ser presidente, y Álvaro Uribe y su sector presentó a primera persona declarada abiertamente gay como fórmula vicepresidencial. Ellos, es decir, si no estuvieran pensando en eso, no hubieran, yo creo, dado ese paso. Creo que ellos estarían cerrados allá buscando a ver cómo se concilian con Abelardo de la Espriella o no sé con quién más de un sector, cuando lo que plantean es abrirse a otros sectores para poder traer unos votos que son los que les interesan. Dale, Gabriel. Porque además saben, Pedro, que Abelardo de la Espriella tiene mucho menos alcance dentro de los sectores de centro, y Paloma con Oviedo tendría alcance en centro, pero puede también robarle votos a Abelardo en la medida en que las encuestas muestren que Paloma es la única que le puede ganar a Cepeda, porque una cosa, la derecha reaccionaria le tiene más miedo a un socialista que a un gay. Esa es la verdad. Sí, claro. El fin de semana, oiga, todas. Pero Gabriel acaba de decir algo, Pablo, Gabriel acaba de decir algo interesante. Hay gente en este país tan radical
que preferiría perder la elección a votar por una persona abiertamente gay. Imagínense esa locura. Sí, sí, sí. Pero fíjense, y esto sí se los quiero preguntar a los dos y que me ayuden con el debate, porque el fin de semana las editoriales de los periódicos todas hablaban de la importancia del centro, de que el centro definía entonces justamente esta candidatura. Y esto me da pie para mi siguiente pregunta, porque quiero hablar de Fajardo y Claudia. Eso no es centro, eso no es definir. Entonces, ¿por qué el debate no se centra hacia ellos y únicamente se está centrando hacia Paloma y Juan Daniel? Es mi pregunta, Pedro. Mire, Pablo, yo creo que hoy quien tiene más posibilidades de trabajar ese centro es Sergio Fajardo. Y lo voy a decir en este sentido. Sergio Fajardo es un candidato presidencial, se ha presentado creo que 2 o 3 veces a las elecciones. O sea, a donde va a ir Paloma, Abelardo y Cepeda por primera vez, ya Sergio ha ido 3. Y eso en política cuenta. Por eso cuando algunos dicen que Sergio Fajardo ya hay que sacarlo de la dinámica, yo le daría un tiempo para mirar cómo se desarrolla la campaña. Cuando usted mira a los candidatos uno a uno, pues está la experiencia de Sergio Fajardo y le repito, ha tenido una oportunidad donde por 200.000 votos no fue presidente. Si él hubiera pasado en la segunda vuelta, no me cabe la menor duda que hubiera ganado en aquel momento. Ha tenido otros bajonazos como ocurrió en el 2018, pero lo que quiero en el 2022, pero lo que quiero significar con esto, Pablo, es que él tiene más recorrido y mucho más bagaje y unos votos y unos votantes. Yo, desafortunadamente, a la doctora Claudia López, por estar como de un lado para otro del espectro político durante los últimos años, pues ese centro de ella yo no lo puedo ver de una manera tan clara como lo podría ver en Sergio Fajardo. Y le repito, la acumulación de 3 candidaturas lo hace una persona que tenga todavía un espacio para desarrollarse, pero no haber participado en la consulta interpartidista también le puede jugar en contra. ¿Y sabe por qué, Pablo? Porque el doctor Fajardo dice que él, como le fue mal en una consulta en el 2022, no se presentó en esta y comete un error garrafal, en mi opinión. Ninguna campaña se repite, Pablo. Lo que a usted le sirvió en la otra, de pronto le sirve acá. Y él está partiendo del supuesto que porque no le sirvió en la anterior, en esta no le puede servir. Y eso es un error gigantesco que de pronto lo puede moler si con el paso del tiempo no logra acumular ese centro y esa experiencia que ha tenido en las campañas anteriores. Ya que estamos hablando de Fajardo, y me acordé de usted, Gabriel, porque usted me decía, las fórmulas vicepresidenciales no es lo único. Él anunció hoy su ministra de Ambiente, Brigitte Baptiste. Y tiene que además también miembro de la comunidad, o sea, uno no puede no leer eso en código del fenómeno de lo que está pasando con Oviedo, y él necesita dar más hechos políticos y más rápido justamente porque no participó en las consultas. Pero yo quiero volver a su pregunta que me parece muy interesante y quiero simplificar esto de la siguiente manera. Yo creo que hoy el país está dividido en 2 tipos de electores. El elector que votaría por el proyecto continuista y el elector que votaría por el proyecto de oposición. En el continuismo yo creo que la cosa está más fácil y más decantada por Iván Cepeda, mientras que el elector que no quiere repetir 4 años de Petro de Cepeda tiene 3 elecciones. ¿Y por qué no incluyo a Claudia López en esta? Porque Claudia López es percibida que en una segunda vuelta aterrizaría donde Cepeda. Entonces, ese centro izquierda de Claudia podría robarle votos moderados a Iván Cepeda, pero terminarían nuevamente allá. En cambio, el elector de oposición dice, bueno, está Sergio Fajardo, Fajardo no participó en consulta, si se quema pierdo mi voto. Está Paloma y está Oviedo, que han generado furor y que pueden competirle, pero hay que ver qué pasa. Y está Abelardo, que puede ser un poco muy extremo. Yo puedo ser de oposición, pero de pronto si tengo una alternativa menos reactiva, menos conservadora, me voy por esa alternativa. Entonces yo creo que aquí no solo la pelea va a ser de Paloma con Abelardo, sino también ver de qué manera Paloma no pierde espacio con Sergio Fajardo, porque yo creo que esos electores van a ser muy parecidos. Los electores de esta nueva fórmula de Paloma y Oviedo y de Fajardo son electores de oposición, pero fundamentalmente moderados o no tan radicales como Abelardo de la Espriella. Y aquí la clave no va a ser tanto ganar. La clave en estos 70 días es no perder, no embarrarla, no dar papaya. Si Oviedo y Paloma Valencia no dan papaya y siguen afianzando esa idea que convoca, eso le va a terminar ampliando el espacio hacia el elector de Fajardo.
Y yo creo que esa estrategia política, más que tratar de dar golpes de opinión constante, es evitar embarrarla. Esa va a ser la regla para Paloma y para Oviedo. Una clave, y con esto me toca despedirse, me acabó el tiempo, pero una clave va a ser no pelearme con mis contendores porque finalmente ellos podrían Pero se aterrizar van en a mi tener que campaña. pelear. No, Están pero en cuando lleguen a competencia. segunda vuelta, Pues sí, las peleas no pueden ser tan profundas, ¿ok? pero se tienen que pelear. O sea, es decir, no a machete de pronto, pero sí a puño limpio, porque ellos están en una competencia por los mismos votos. Ok. Pedro, No, yo lo que creo es que ellos están buscando quién pasa esa segunda vuelta y ahí se van a presentar enfrentamientos y lo vamos a ver en candidatos vicepresidenciales y también presidenciales, pero yo estoy de acuerdo, ojalá que no sea machete para que no quede un brazo en la segunda vuelta, que no se pueda recuperar. Va a haber una riña ahí que de pronto se puede curar con una buena cirugía, eso se puede lograr. Y otra cosa, Pablo, mire, yo me estoy dando cuenta una cosa. Hace 4 años era más fácil ser de izquierda, ¿sabe? Yo estoy sintiendo que ser de izquierda hoy, después del gobierno de Petro, es muy duro para Iván Cepeda que la gente se vaya para allá, sobre todo en una segunda vuelta, que fue mucho más fácil hace 4 años, Pablo. muy bien. Esto fue Análisis y Noticias. Les tengo otra. Hoy renunció a la vicepresidencia Luis Carlos Reyes, Yo precisamente pensé con... que yo pensé que el vicepresidente de Reyes era Liscano, pero bueno. Bueno, no, hoy le renunció como vicepresidente a Mauricio Liscano y siguen pasando muchas noticias. Gracias, feliz noche, Pedro. Gracias, que Saludos, descanse. Gabriel, saludos. Chao, Gabriel. Chao, Pedro, Pablo, A audiencia. ustedes, Chao, gracias por la sintonía en esto Chao. que es Sala de Prensa, Noticias Caracol en Vivo.